buenas, bienvenidos a mi canal. Bien, el Banco Central Europeo ha anunciado que seguramente suba tipos en la próxima reunión del 11 de junio. Pienso que esta subida de tipos va a ser el inicio de un rally alcista en los tipos que nos va a llevar al 4%. Bien, la razón de por qué pienso esto es porque creo que los tipos de interés van a ir subiendo a medida que la inflación va a ir encareciéndose y va a ser cada vez más persistente durante este 2026, motivada por dos grandes razones. La primera, por la subida del precio del petróleo. Pienso que a medida que los inventarios vayan bajando, el precio del petróleo, los futuros, van a tener cada vez más problemas para mantenerse por debajo de los 100 y acabarán cediendo y llevándonos por encima de los $100, lo cual provocará que la inflación sea mucho más potente. A eso hay que unirle el problema que tenemos con los fertilizantes y el problema que tenemos con el gas. Ya sabéis todos que las refinerías de Qatar tuvieron que cerrar porque fueron dañadas y que eso provocó que dijeran que en los próximos 5 años, hasta que no pasasen 5 años, no podrían volver a estar operativas, lo cual significa que por lo menos un 17% del gas del GLN va a quedar restringido durante este año. Junto con los problemas que va a provocar la falta de fertilizantes, pienso que todo eso va a acabar provocando que en el invierno de 2026 tengamos una alta inflación. Vamos a verlo. La primera noticia es esta, la primera gráfica que os traigo es esta del Economista, en la cual se admite que dentro de 2 días, en la reunión del BCE, lo más seguro es que se acabe subiendo tipos, aunque nos advierte del peligro que corren. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto del 2011? ¿Por qué dice el peligro de 2011? A lo que se está refiriendo es que en 2011 se hizo una subida de tipos agresiva que acabaron derivando en una crisis de deuda. Acordaros de la reforma de Rajoy, acordaros de todo lo que pasó en 2012. Bien, a eso se está refiriendo el periódico. Se está refiriendo a la posibilidad de que el Banco Central Europeo tome una idea equivocada, suba tipos de forma muy agresiva y se cargue la economía y nos lleve a una recesión. El problema es que no tiene muchas más opciones. El Banco Central Europeo está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si sube tipos, es verdad que se arriesga a provocar una recesión, pero si no los sube, se arriesga a una alta inflación. Y esa alta inflación haría que al final también tuviéramos el riesgo de correr una crisis de deuda, porque los vigilantes de la deuda, los inversores privados, verían cómo la inflación se va comiendo sus ahorros y no dudarían en obligar a los estados a que si quieren que sigan comprándoles deuda, los tipos de interés de la deuda suban, lo cual sería terrible para los países porque tendrían que refinanciarse a un coste mucho más elevado. De esa manera, los bancos centrales este año van a estar en el auténtico problema. O suben tipos o se arriesgan a una alta inflación. Si nos fijamos en la gráfica, en el Euribor a 12 meses, el Euribor ya está en el 2,85. Fijaros cómo ha subido muchísimo, una subida vertical muy alta, la más alta en los últimos 3 años. ¿Qué significa eso? Eso significa que el sistema ya está descontando que por lo menos vamos a ver 3 subidas más, que por lo menos nos vamos a comer 3 subidas de 0,25. Eso en el caso de que los precios energéticos se mantengan a este nivel. Si los precios energéticos se disparan, si al final, como se ha puesto en un montón de vídeos y en un montón de gráficas, los inventarios de petróleo bajan tanto que obligan al mercado a que el precio del petróleo se dispare, entonces no estaríamos hablando de los 85, estaríamos hablando de 4 o más incluso del 4. Hace 3 años decidí jugármela un poco y hacer un poco de adivino y puse una gráfica con las subidas de tipos que yo pensé que podrían ocurrir durante 2023. Tuve suerte y en esa gráfica acerté las 6 primeras consecutivas. Las 6 primeras reuniones del Banco Central Europeo coincidieron en la subida de tipos con esta gráfica. Bueno, este año pues he decidido también arriesgarme. Decidí arriesgarme, aunque sé que me pueden caer palos, y tomar la decisión de hacer otro ejercicio de adivinación y poner las subidas de tipos que creo que pueden ocurrir durante este año. Bien, yo descarto la subida de pasado mañana. Yo pienso que pasado mañana el Banco Central Europeo va a subir tipos un 0,25. Pero creo que los precios energéticos este mes van a seguir siendo fuertes, van a seguir siendo altos. Y como van a seguir siendo altos, van a terminar obligando al Banco Central Europeo a que también haga una subida de 0,25 en julio.
¿Qué va a ocurrir después? Pienso, como os he puesto en muchas gráficas, que los inventarios van a bajar tanto, o van a bajar lo suficiente, como para que el mercado acabe reaccionando y acabe provocando una subida alta del precio del petróleo que pueda disminuir demanda. Si eso ocurre, la inflación se va a disparar. Si la inflación se dispara en agosto o septiembre, el Banco Central Europeo en la reunión de septiembre no tendrá otra opción que hacer una subida fuerte, una subida de 0,5. Y creo que en las dos reuniones siguientes lo va a mantener. Lo va a mantener y van a seguir siendo subidas de 0,5 porque la inflación va a seguir siendo fuerte. Yo calculo o estimo que probablemente nos vayamos a un 6% de inflación a finales de año, lo que va a obligar al Banco Central Europeo a tener una política fuerte, una política hawkish, una política muy agresiva en cuanto a tipos de interés todo el año. Para justificar esto, no lo hago gratis, no lo hago por decir, no miro al cielo y lo pienso. Os voy a dar datos. El principal dato que doy es este. Son las reservas estratégicas de Estados Unidos. Ya os dije en otros vídeos que las reservas estratégicas les quedan 115 millones de barriles, no les queda más. Eso, al ritmo actual, significa que para agosto tendrán que parar de sacar reservas estratégicas. Si paras en agosto, el precio se va a disparar. Por lo tanto, por eso pienso que va a ser en agosto o septiembre cuando la inflación más repunte y más fuerte sea. No solo me baso en las reservas estratégicas. Si os fijáis en esta gráfica sobre los inventarios, la disminución de los inventarios acaba provocando que el precio del petróleo sea cada vez mayor. Ocurrió en 2022. Si vais viendo los posicionamientos, a medida que los inventarios van bajando, las líneas azules, que son el precio del petróleo, fueron subiendo. Ahora mismo las líneas son moradas y pienso que va a ocurrir algo parecido. A medida que nos acerquemos a unos inventarios muy bajos, vamos a ir viendo cómo el precio del petróleo cada vez sube más. También me baso en las proyecciones. Esta proyección que os puse en el anterior vídeo, pienso que es bastante creíble y que a medida que avancemos en julio y en agosto, nos vamos a ir acercando a unos inventarios tan bajos que van a acabar provocando, que por ejemplo, como dice la gráfica, primera semana de agosto, segunda semana de agosto, acabe subiendo mucho el precio del petróleo y acabe provocando y acabe empujando la inflación y obligando a los bancos centrales a subir tipos. Hay más información, hay más datos. Esta gráfica también es muy elocuente. Fijaros, en naranja es el precio del petróleo en los futuros de West Texas, y en rojo es el precio físico, el que se está pagando ahora. Como veis, hay un gap muy grande. En el mercado se paga mucho más en físico ahora mismo que lo que proyectan los futuros. ¿Por qué? Porque los futuros se basan en un escenario idílico en el cual se consigue la paz, se reabre Hormuz, los 2.000 barcos que están atrapados salen corriendo e inundan el mundo de petróleo, haciendo que baje a $70 el petróleo. Por eso los futuros están bajos. Por eso muchos me decís, siempre habéis dicho que el precio del petróleo va a disparar, pero no se ha disparado. No se ha disparado primero por las reservas y segundo por la creencia del mercado, la fe absoluta en la que un acuerdo de paz va a ser inminente. Y llevamos ya casi 4 meses con el tema del inminente, pero seguimos así. Fijaros más datos, las exportaciones globales de petróleo. Las exportaciones globales de petróleo están a niveles de 2020, cuando el encierro, cuando el COVID. Fijaros, están bajísimas, nunca han estado tan bajas. Fijaros que antes de la guerra estaban por encima de los 70 millones de barriles al día y ahora están casi llegando a 50 millones de barriles. Son casi 20 millones de barriles menos. Eso es un dato brutal. Entonces, yo pienso que esto también va a acabar empujando. En algún momento, el mercado de los futuros va a dejar de creer en la paz inminente y va a tener que fijarse más en que se están quedando sin petróleo. No solamente el precio del petróleo pienso que va a acabar provocando y va a acabar empujando la inflación este año. También lo que está pasando, que pasó en las refinerías de Qatar. Fijaros que se estima que haya unos 10.000 pozos de petróleo cerrados en el Golfo Pérsico a causa de los daños. Y se estima que, por ejemplo, la refinería más importante, la de Qatar, la de gas, no esté operativa hasta dentro de 5 años. Hasta dentro de 5 años no van a conseguir arreglar todo el desastre que hay allí. Y eso implica una pérdida del 17% de gas mundial que pasaba por ahí, más los productos derivados como los fertilizantes. Eso pienso que va a acabar provocando lo mismo que provocó en 2021. Esa falta de gas, esa falta de fertilizantes acabará traduciéndose en incremento en el precio de los alimenticios y en incremento en el precio energético. Ambas cosas acabarán empujando la inflación como la empujaron en 2021-2022.
No solo lo pienso yo. La FAO ya ha advertido de esto. La FAO ya dice que nos arriesgamos a una crisis alimenticia mundial. ¿Qué significa una crisis alimenticia mundial? Significa inflación. Significa inflación en los alimentos. Así de sencillo. Esto es otra cosa que pienso que va a obligar al Banco Central a reaccionar. Y hay más cosas, hay más datos. Fijaros esta gráfica. Estos son los contenedores. Los contenedores son, o sea, el precio que se paga por contratar un barco que lleve tus productos de un sitio a otro del mundo. Ahora mismo se ha doblado. Se ha doblado con respecto a hace unos meses, antes de la guerra. Esto también se traduce en inflación. ¿Por qué? Porque si sumas el precio del contenedor más el precio del carburante, que ya hemos visto cómo se ha disparado el búnker, el precio que consumen los petroleros, o sea, los barcos que llevan contenedores, todo eso al final se acaba traduciendo en inflación. Además, a esto tienes que contar las rutas. Las rutas. Esto está al doble, pero puede subir mucho más. Sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que los hutíes se unan a la fiesta. Mientras los hutíes no se unan a la fiesta, mientras los hutíes tengan el Mar Rojo controlado y no decidan hacer nada ahí, probablemente no veamos mucho más de esto. Pero si sí se suman, si deciden también en algún momento de las negociaciones iniciar hostilidades o impedir que los barcos pasen por el Mar Rojo, esto se puede incluso multiplicar por 4, lo cual es una opción que tienes que tener en cuenta y que puede provocar que también se una a la falta de gas, se una al problema de los fertilizantes y se una al precio alto del petróleo, provocando que el precio final de los productos transportados se incremente y acabe empujando a la inflación. Y ya tenemos pruebas. Está ya subiendo la inflación. Ya hemos visto los datos de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos está ya cercana al 4%. Y la inflación, por ejemplo, del precio de los productos en Alemania están volviendo a subir con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Muchos me diréis, sí, pero en España no ha conseguido subir tanto, estamos al 3,2, claro, pero ¿qué ha ocurrido en España? En España se ha subvencionado la energía. En España el gobierno ha subvencionado el precio de la luz y ha subvencionado el precio de la gasolina. Ese 11% menos, ese es un 11% que hay que quitar a la inflación. Entonces, gracias a esa subvención, pues el precio de la gasolina no ha subido tanto. Si tú quitas ese 11%, no estaríamos en los 160 actuales, o 1,60, 1,70. Nos hubiéramos ido a los 2 euros. Y entonces sí que hubieras visto una subida enorme de la inflación provocada por el transporte. El transporte de mercancías hubiera provocado que en España no tuviésemos ese 3,2, tuviéramos probablemente un 4%. Lo que ocurre es que esas subvenciones no son infinitas. En algún momento el gobierno acabará quitándolas. Y en algún momento, si encima el precio del petróleo repunta, pues no vamos a tener ese 3,2, va a ser más alto. Que es un poco lo que les está pasando en Alemania. En Alemania no han subvencionado el precio de la gasolina. Como no lo han subvencionado, el precio de la producción ha subido mucho, mucho. Y está ya acercándose al 4%. ¿Y cuál es el peligro? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con un precio del petróleo muy alto? Lo que ocurre con un precio del petróleo muy alto es que los países, como necesitan petróleo y ese petróleo se paga en dólares, acaban vendiendo bonos de deuda. Sobre todo acaban vendiendo bonos de Estados Unidos o de Europa. Los bonos más valiosos, los de Alemania, los de Estados Unidos, el resto ya no son tan valiosos. Pero cuando venden esos bonos, obtienen dólares y con esos dólares compran petróleo. A más suba el precio del petróleo, más bonos venden, que es la línea roja que tenéis ahí. Estamos ahora mismo en récord histórico en venta de deuda de Estados Unidos, en venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los países están haciendo acopio de dólares. Por eso Estados Unidos tiene tanto miedo y por eso Estados Unidos saca tantísimas reservas y hace lo que sea para impedir que el precio del petróleo suba. Porque a más suba el precio del petróleo, más bonos y más ataque va a recibir a su deuda. Ya vimos el otro día esta gráfica, cómo los intereses de la deuda de todos los países estaban disparando. Pienso que va a ocurrir más. Pienso que si al final los que pensamos que vamos a ver un precio del petróleo alcista, tenemos razón, acabaremos viendo cómo la deuda, los intereses de la deuda suben. Y van a subir por lo que acabo de decir, porque los países van a tener que vender deuda, van a tener que vender bonos para poder comprar ese petróleo tan caro. ¿Y qué ocurre con eso? ¿Qué más cosas pueden ocurrir? Si entramos en un rally de subida de tipos, como creo que vamos a entrar, el mercado, la bolsa, se va a resentir.
Aquí tenéis una prueba de cómo se va a resentir. Fijaros la caída del otro día de un 4,18%, provocada por un buen dato del empleo. Como el empleo había sido bueno, el mercado reaccionó de forma inversa. A un buen dato del empleo reaccionó con una caída del 4,18. ¿Por qué? Por los tipos de interés. El mercado solamente se fija en los tipos de interés. Si los datos del empleo eran buenos, lo más seguro es que el Banco Central subiese tipos. Si el Banco Central sube tipos, es una mala noticia porque yo ya no me puedo refinanciar, ya que, como ya he dicho muchísimas veces en este canal, en lo que hace el mercado o cómo crece el mercado es a través de deuda, más que a través de producción. No crece a través de producción, no crece porque contrate más gente y esa gente produzca más, crece porque se endeuda más. Si los intereses son más altos, la capacidad de endeudamiento es menor. Si la capacidad de endeudamiento es menor, el precio de las acciones va a bajar. Por eso cayó el Nasdaq un 4,18%. Tenéis otra gráfica también muy interesante. Jamás en la historia, las empresas dieron menos dinero a sus trabajadores y jamás en la historia las empresas ganaron más dinero. ¿Por qué? Porque las empresas ya no ganan dinero con los trabajadores, ganan dinero mediante deuda. Es muy triste, pero es la situación a la que estamos llegando. Por eso veis todos estos despidos en la IA, con la IA. Por eso veis por eso cuando las empresas anuncian ERES, suben su nivel suben el precio de sus acciones. Es al contrario de lo que pasaba antes. Antiguamente, hace unas décadas, cuando una empresa anunciaba despidos, sus acciones bajaban, porque el mercado entendía que tenía problemas. Ahora es al revés. Ahora, si una empresa anuncia despidos, el mercado hace una fiesta y sube sus acciones. Ahora bien, no quiero que solo veas mi punto de vista o mi ángulo alcista. Quiero que también veas el ángulo bajista. Actualmente en el mercado, digamos que hay dos tendencias. Los alcistas, que se nos fijamos fundamentalmente en los inventarios y en la prolongación del conflicto. Y los bajistas. Los bajistas piensan que para septiembre el precio del petróleo no será de 130, sino que será de $70. ¿Por qué? Ellos se basan en dos datos fundamentales. El primero, se basan en la reapertura del estrecho. Ellos estiman, como en esta noticia podéis ver, que en el momento en el que de Bloomberg, en el momento en el que el estrecho se abra, rápidamente los 2.000 barcos atrapados van a salir y, como están todos cargados de petróleo, van a inundar el mundo de petróleo. Eso va a provocar una abundancia de petróleo y el precio del petróleo acabará en $70. Además, ellos argumentan que como China está disminuyendo sus compras de petróleo, podéis ver una línea negra, al disminuir sus compras de petróleo, está disminuyendo el consumo, la demanda de petróleo. Como está disminuyendo la demanda de petróleo, esa disminución de la demanda va a compensar la ausencia de petróleo del estrecho de Hormuz y va a provocar que el precio del petróleo también esté bajo. Son sus dos argumentos fundamentales. Y los tienes que tener en cuenta, porque hasta septiembre no vamos a ver cuál de las dos teorías es la correcta. Si los que piensan que el petróleo va a inundar el mundo o los que piensan que vamos a un escenario bajista. A un escenario alcista en cuanto al precio del petróleo. ¿Quién tendrá razón? ¿Quién acertará? ¿Quién fallará? Lo vamos a ver en unos meses. Pero en función de eso, en función de quién tenga razón o quién no la tenga, va a ser fundamental para saber lo que va a pasar con los tipos de interés. También te quiero dar más datos. La urea, los fertilizantes. Si te fijas en este dato, habrás visto cómo la urea se duplicó y subió muchísimo en abril, ¿vale? Durante los primeros meses de la guerra, pero que ahora ha bajado mucho e incluso está más o menos a los mismos niveles de casi de antes de la guerra. Con lo cual muchos me diréis, espera. Me acabas de decir que vamos a tener un problema con los fertilizantes y me estás enseñando una gráfica que dice todo lo contrario, que hemos vuelto a la situación de normalidad con los fertilizantes. Sí, te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque esta gráfica tiene un poco de trampa. Esta gráfica, la urea, los fertilizantes han bajado ahora mucho en Estados Unidos porque se ha terminado la época de siembra en Estados Unidos, en el hemisferio norte. El problema es que ahora viene la época de siembra en el hemisferio sur. Y el hemisferio sur es mucho más pobre que el hemisferio norte. Con lo cual, ahora es más que probable que el precio de la urea, una vez empiecen a la siembra en Brasil, en Sudáfrica,
en Australia, provoque que este precio se dispare. Entonces, te doy este dato porque muy probablemente escuches noticias que te digan que la gente es muy alarmista y que la situación de los fertilizantes ha mejorado. Ten cuidado porque es un poco engañoso. Es más que probable que en los próximos meses este dato, esta urea, la veas mucho más alta. Y bueno, esta es un poco toda la información que te quería traer. Estas son un poco todos los datos que te quería aportar. Quería que tuvieras las dos visiones. No solo quiero que te quedes con la visión de los alcistas, quiero que también te quedes con la visión de los bajistas. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante. Va a ser muy importante. A medida que avance el conflicto, a medida que pasemos junio y julio, vamos a ver cuál de las dos opciones o cuál de las dos versiones es la correcta. Si al final los bajistas salen venciendo y efectivamente, como ha dicho Tran hoy, como dijo Tran hace unos días, el conflicto se acaba en nada, en unos momentos, y se consigue una paz rápida, y esa paz es súper violenta, súper fácil, y los barcos corriendo salen de ahí e inundan el mundo, pues entonces a lo mejor los bajistas tienen razón. Pero los alcistas defienden que aunque se firme esa paz, el estrecho de Hormuz está minado. Si está minado, hasta que tú consigas quitar todas esas minas, en el caso de que esa paz no sea 100% a buenas con Irán, pues es posible que tardes mucho más y que la logística de pasar todos esos 2.000 barcos, más los días que tardan en llegar a los puertos, acaben provocando que esa euforia inicial, pues a lo mejor no sea tan tanta. Y a lo mejor, aunque sí se firme la paz y esos barcos salgan de ahí, hasta que ese petróleo llegue a los sitios, nos encontremos en muchas zonas con unos suministros y con unos inventarios tan bajos que provoquen una subida del precio del petróleo. Estas son las dos versiones con las que te tienes que quedar. ¿Cuál tiene razón? ¿La bajista, la alcista? Lo iremos viendo en los próximos días. Hasta ahora lo que quiero es que tengas toda la información y que lo puedas entender. Espero que te haya gustado este vídeo. Y como siempre digo, el que busque la verdad corre el riesgo de encontrarla. Nos vemos en el siguiente.